¿Qué tal, comando? Seguimos reaccionando a la historia negra española, ¿no? El señor Marcelo Gulló nos está dando una masterclass de lo que es esta historia que muchos de nosotros damos por sentado, que así es, que así fue. Pero aquí estamos viendo un poco a poco que no es tan así, ¿no? Que no es tan negra como realmente nos han dicho. Así que señores, antes de empezar, ya saben, dejen ahí el like de una vez. Perfecto, ustedes son los mejores. Ya saben que con esto recomendamos el video y YouTube va a permitir que gente como ustedes interesadas en el tema vean este tipo de contenido, señores. Así que continuemos con esta segunda parte. Lo que es México es que pasearse por Puebla, por Oaxaca, por Guanajuato es una labor histórica. Es que qué falta nos hace culturizarnos en España, aprender, simplemente aprender la historia de España, porque leyenda negra, como ha permeado en tantas personas, es increíble que desconociendo la historia real de España, lo que tú decías, la verdad, que no se trata simplemente de estar a favor de una cosa u otra, simplemente conocer la verdad y que no la conocemos, Marcelo. Qué importante es la labor que tú estás haciendo hoy aquí en el canal del Coronel. ¿Qué opinas de todo esto que acabamos de ver? Mira, es vergonzoso que, ¿no es cierto?, haya una serie de personas en la televisión como esa señora que gritaba villano, 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 asesino a Cortés. Es vergonzoso porque es comprensible si esa señora fuese inglesa. Yo la aplaudo, porque está cumpliendo, se entiende, con su función, que es mentir, se entiende, para enlodar a España. Pero una española que no sabe lo que pasó en Hispanoamérica, en realidad no comprende tampoco España. Lo decía García Lorca, ¿no es cierto? El español que no conoce Hispanoamérica no conoce España, decía García Lorca. La verdad es que si se hubiese hecho un plebiscito popular en México, 40 años después de la conquista, el plebiscito lo ganaba España por el 99%, porque se terminó con un infierno. Pero no solo hubiesen votado a favor de España los pueblos oprimidos por los aztecas, que eran el 80%, porque esto es importante como dato objetivo remarcarlo. Si yo llego a un lugar, ¿está? Y de ese lugar, ¿está? Supongamos que hay 10 millones, ¿está? 10 millones. 8 millones están explotados. Muchachos, vea, esto lo que dice el señor Marcelo es verdad. Vuelvo y le repito, cuando uno desconoce su historia, por eso uno no comprende qué es lo que realmente sucede. Y yo hace muy poco descubrí esto, donde hablaban de los pueblos indígenas, ¿sí? Estos pueblos indígenas siempre estuvieron a favor de la corona, ¿sí? Siempre. La gran mayoría de pueblos indígenas siempre estuvieron a favor de la corona española. Nunca estuvieron a favor de campañas libertadoras ni nada de esa vaina, porque básicamente las campañas libertadoras fueron creadas por los criollos, ¿no? Criollos que son hijos de españoles nacidos en América, que ellos querían dominar, ¿no? Pues el poder lo querían para ellos. Sacar la corona española y quedarse ellos con los territorios que tenían en América. Y una de las, podríamos decirle, una de las cosas principales que ellos hicieron fue desterrar de sus territorios a las comunidades indígenas. Y si ellos se negaban, los exterminaban, los mataban. O sea, eso es lo que hicieron la gran mayoría de sus supuestos libertadores. Y si los ejércitos, y unir a sus tropas, lógicamente, a estos indígenas para ir a pelear en otras partes de América, como sucedió aquí con el señor Simón Bolívar, que llevaba ejércitos y llevaba indígenas obligados de todas partes, ¿sí? Para pelear a otros lados. Aquí particularmente las comunidades indígenas en Colombia históricamente han luchado por su territorio. Ese territorio que no se lo quitaron los españoles, se los quitaron los libertadores. Y aún a la actualidad siguen luchando por esos territorios. A veces uno los comprende y dice, oiga, sí, si históricamente esto era mío, ¿por qué un momento a otro me despojaron? Para sembrar caña de azúcar, para sembrar algodón, para sembrar, ¿sí me entiende? Cultivos que sí, claro, en su momento eran importantes para que nosotros surgiéramos como pueblo, pero por encima de las comunidades indígenas. Fue lo que pasó, estoy hablando aquí de Colombia, ¿no? Históricamente. Y esa historia no la conocemos, porque nunca nos la dicen, ¿sí? Porque nunca nos la han dado.
y están dominados y 2 millones se los comen a los 8 millones. Yo le pregunto a cualquier marxista del mundo, a cualquier socialista del mundo, si uno está a favor de los oprimidos y a favor de los pobres, ¿con quién tiene que estar? ¿Con los 2 millones de aztecas que se comen a los 8 millones de tlaxcaltecas, totonecas, o con los 8 millones que son comidos por los aztecas? Yo le pregunto y lo desafío a cualquier marxista del mundo, marxista internacionalista, lo que yo llamo marxista cipayos, ¿está? A cualquiera de estos que ahora están, se entiende, en España, dando vueltas por ahí, a excepción del único marxista nacional o del grupo marxista nacional que existe en España, que es de Santiago de Amarcilla, y otros que me olvidaré su nombre. Tengo que estar con los oprimidos. Y él con los que estuvo Cortés, estuvo con los oprimidos, pero aún el pueblo azteca festejó la caída de Tenochtitlán, porque nadie puede vencer, se entiende, una ciudad tan poderosa, si de adentro, se entiende, no hay gente que dispuesta a defenderse. No, la casta sacerdotal, la casta militar y la nobleza eran los que usufructuaban el Estado, y el resto de la población estaba oprimido por esa casta sacerdotal y por esa casta militar, y entonces no tenían ningún interés, porque ellos eran los primeros oprimidos. Si se hubiese hecho un plebiscito 50 años después, ganaba España por el 99%, porque lo que se construyó después, si eso fue la liberación, que fue la liberación de la antropofagia, la liberación del terror, Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Si supuestamente esa fue la conquista y destrucción de los pueblos indígenas, y fue la creación de universidades, hospitales, ciudades bonitas, que hoy en día, por decirlo, México es uno de los países más lindos del mundo. ¿Sí? México es uno de los países más lindos del mundo, y aquí en América básicamente es el país que más turistas le llegan. ¿Sí? Creo que después de Brasil, si no estoy mal, o creo que es el primero, algo así. Y usted va y mira las ciudades de México estilo colonial o de la época, son hermosas. Las tradiciones mexicanas son lindas. Pero es que esas tradiciones y ciudades no fueron heredadas del Imperio Azteca, ni siquiera el Imperio Maya. Fueron heredadas del Imperio Español. Eso, del Imperio Español. Todas esas culturas, tradiciones, ¿sí? Una mezcolanza lógicamente, de esa cultura española con tradiciones indígenas, que se convirtieron en lo que hoy es México, un país muy lindo, un país muy bonito. Entonces, vuelvo y les digo, muchachos, cuando uno desconoce la historia, es dura, ¿no? Es dura hacerle caer a entender a la gente. Que implica, se entiende, el canibalismo y los sacrificios humanos, 20.000 personas por año, pero repito, hay otros que dicen 150.000. Lo que se construyó después fue un mundo mucho más justo. Pero ¿quién lo dice? Lo dice Marcelo Gullo, no, lo dice la hija de Montezuma, Isabel Montezuma, que yo la cito en mi libro Madre Patria, porque Isabel dice: el mundo que construimos, es decir, el mundo que construimos es mejor que el mundo de mi padre, es un mundo más justo que el mundo de mi padre. ¿No? ¿Por qué? Porque lo que vino después, porque España no fue un imperio, un imperialismo, sino un imperio, fue el mestizaje. Fue el mestizaje, ¿se entiende? Claro que hubo errores, claro que hubo gente, se entiende, que cometió delitos, porque si no estaríamos hablando de un pueblo de santos, y los pueblos de santos no existen en la historia de la humanidad. Pero en el balance, lo que se construyó después es mejor que lo que estaba. Basta, se entiende, con afirmar que no existió más el canibalismo y la antropofagia. Pero basta decir, se entiende, la cantidad de universidades que se construyeron en toda Hispanoamérica. En México se llenó de hospitales. México se llenó, se entiende, de colegios. Se llenó de hospitales. Uno de esos hospitales justamente lo hizo Cortés. Es el hospital más antiguo de México todavía en pie. ¿Y por qué sobrevivió? Porque Cortés lo hizo, como hoy diríamos, una fundación de su propio dinero. Y después así continuó siempre. Y fue el primer hospital en México donde se hizo una operación de corazón abierto. Y hasta el día de hoy sigue funcionando. Hasta el día de hoy sigue funcionando. ¿Está? Impresionante. Y entonces uno diría, no, pero España los oprimió, le quitó su lengua. ¿Así? Si yo voy a un lugar y quiero dominar, le quito la lengua. ¿Y qué hizo España? No le quitó la lengua. Al contrario. Es decir, agarró y dijo: ustedes hablan una lengua incomprensible, está muy bien, pero vamos a ayudarlos, ustedes no saben escribir. Y los sacerdotes
le hicieron la gramática a los indios, que es la condición sine qua non para que exista una lengua, después exista literatura, y enseñarles a escribir. Si la lengua azteca se transforma en lengua escrita con gramática, porque los sacerdotes españoles crean la gramática azteca, nahual, y la gramática quechua en el Imperio de los Incas, y por eso conservaron su memoria histórica, porque era interés de los sacerdotes y de los españoles que la conservasen, porque no estaban ahí para oprimir. Y esto es una cosa absolutamente falsa, ¿no? Estaban ahí por otro motivo. Entonces dicen, ¿y el oro? Señores, lo que dice el oro, España, si hablamos en términos modernos de presión tributaria, se llevaba el 20%, el quinto real. Hoy el Estado a uno le quita mucho más que el quinto real. Pero, y ahí está, se entiende toda la obra que de España en América, que en términos modernos podemos decir que en 40 años, una región que era absolutamente subdesarrollada, pasó a ser una región no desarrollada, súper desarrollada. Claro, lo ha dicho usted, Marcelo Gullo, que ha escrito esos libros para defender. Y mucho de lo que dice el señor Marcelo es verdad, y muchos de los libros de la antigüedad siempre destacaban esas ciudades hispánicas aquí en América, siempre. ¿Sí? Siempre, no solo españoles, extranjeros. Siempre decían, hombre, yo fui y me parece que es muy bonita, es muy hermosa, está mejor que mi país. Muchachos, yo creería que... Por eso es que yo siempre he dicho que a las élites les interesa que los pueblos hispanos estén totalmente divididos. Imagínense una unión, ¿no? ¿Qué tal que solo fuéramos un solo país, por decirlo desde México hasta Argentina? Todo un continente. Todo un continente, veramos. Ahí sí, como dice el dicho, dominaríamos el mundo, ¿no? Pero bueno, es entendible que hay situaciones y hay también entes detrás de todo eso. España no lo digo yo. Lo dice siendo un hombre que era anti-español, que odiaba a España, que fue el barón Humboldt. Cuando Humboldt llega a España, anti-hispanista, anticatólico, ¿no? Llega a México, sale de España, va primero a Venezuela, después se va a Cuba a México, llega a México y el tipo se cae de traste. Se cae de traste porque dice, acá me dijeron que había encomienda. ¿Sí? Encomienda no existe más. ¿Sí? Hay trabajo indio libre en las minas. Libre en las minas. Ya era todo trabajo libre. Y Humboldt se pregunta, ¿y cuánto ganan estos indios en las minas? Y claro, el tipo era anti-español, anticatólico, pero tenía cierto grado de objetividad porque era ya positivista. Dice, acá hay un problema. El problema para denigrar a España es que estos tipos indios en las minas ganan más que un minero en Alemania o que un minero en Rusia o que un minero en Inglaterra. Y después se pregunta, ¿qué comen los sectores populares en la Ciudad de México? No los ricos, sectores populares. Y entonces llega la segunda sorpresa, porque comen más carne, dice él, y toman más vino que los sectores populares en París. Sí, porque si vivían mejor en México que en París. Bueno, más claro canta un gallo, ¿no? Totalmente. Lo que dice Marcelo acá, muchachos, es verdad. Y aún se mantiene. Y a pesar de todos nuestros problemas sociales, de nuestros problemas históricos, usted aquí en Hispanoamérica nos mantenemos. ¿Sí? Aquí los extranjeros vienen y se sorprenden de ver nuestras comidas. Porque ellos en sus países comen muy poco, podríamos decirlo, de pronto por cultura, ¿no? No estamos diciendo que por falta de adquisición económica, pero por cultura ellos comen muy poco. ¿Pero por qué comen muy poco? Porque culturalmente les ha tocado vivir de esa manera, mientras que aquí en nuestros países no. Nosotros aquí comemos, hermano, aquí usted en un almuerzo come carne, come arroz, come papa o yuca, ensalada, sopa. O sea, eso es un almuerzo. Mientras que en otros países comen muy poco, pero por lo mismo. Y esa es una cultura que aún se ha mantenido aquí en nuestro país, ¿no? Y que inclusive son tradiciones españolas, ni siquiera son adquiridas por nosotros mismos, ¿no? Son tradiciones totalmente españolas, ¿sí? Que en su momento se derivaron de esa mezcolanza, vuelvo y le repito, ¿no? De la cultura indígena con la española.
que pues uno tiene que valorarla mucho, muchachos. Y que yo siempre le he dicho a ustedes, yo me siento muy orgulloso de mis raíces indígenas, porque bien o mal pues tengo sangre indígena, pero también debo sentirme orgulloso de esas raíces españolas, porque las tengo, y yo no puedo denigrar de eso, porque tengo esas raíces españolas. Sé que no soy rubio, ojiverde, mono, blanco, pero yo siempre les digo a ustedes, yo tengo dos apellidos que no son indígenas, Jurado, Rolón. Esos son mis apellidos. Entonces, particularmente tengo ese linaje español, pero también me siento demasiado orgulloso por lo que haber crecido en estas tierras y mantener esa sangre indígena también, muchachos. Mira, hay otra cosa que dice el señor Margallo cuando él dice, hombre, pero si López Obrador es descendiente de españoles. Y yo recuerdo una anécdota tuya buenísima, que yo la he repetido en más sitios, además citándote a ti, evidentemente, pues una anécdota tuya, que una vez te encuentras con Evo Morales y Evo Morales te dice, no, yo hubiera preferido que nos hubieran conquistado los ingleses. No existiera ese tipo. Y tú le respondiste, pero vamos a ver, señor Evo Morales, ¿usted no se da cuenta que si lo hubieran conquistado los ingleses, usted no existiría? O estaría, se entiende, en una reserva, está en una reserva, borracho, como están, se entiende, todos los indios, o casi todos en Estados Unidos, los apaches, los comanches, que él se entiende donde lo pusieron, se entiende, los Estados Unidos, en reserva, se entiende, miserables, ¿está? Entonces, si él está ahí siendo presidente de la nación, ¿está? Para empezar, no es indio, él es mestizo. Él se hace pasar por indio, no habla ni aymara ni quechua, y habla mal a propósito, porque habla bien el español, pero en público lo habla mal. Lo habla mal para decir que es indio, y entonces, te cuento otra anécdota. En esa misma reunión, ¿no? Le daban el doctorado honoris causa. Yo, con todo respeto, le dije, mire, presidente, usted acaba de decir que los españoles le cortaban la mano derecha y le quemaban el ojo a los que aprendían a leer y escribir. Mire, si hubiese sido cierto, hubiese todo Hispanoamérica sido un país de mancos, ¿se entiende? Y de ciegos, porque hubo 150.000 graduados indios en los colegios y miles en las universidades, y no hubiese existido nunca el gran Inca Garcilaso de la Vega, que era trilingüe, que hablaba español. Eso es lo que hacían los ingleses más bien con las comunidades afros, ¿no? Ellos sí hacían eso. Inclusive a algunos les quitaban la lengua. Quechua y latín, y escribían a 3 lenguas, y que si se festeja el Día del Escritor en el mundo, se festeja por 3 autores según la UNESCO, Shakespeare, no hace falta decir quién es, Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Mire, me parece, presidente, que está mintiendo un poquito, le digo, ¿no? Me está mintiendo un poquito. Bueno, señores, llegó el final de este video, un video bastante polémico, un video bastante entretenido. Aprendimos cosas, que es lo importante, aprendimos cositas que generalmente desconocíamos, parceros. Gracias por la recomendación. Ya saben que ahí en la cajita de comentarios me pueden dejar sus sugerencias. Y pues, muchachos, no siendo más, nos estamos viendo y oyendo en un próximo video, comandos. Chao.